Y bueno, ya está Ivonne Melgar y nos va a contar qué récord Guinness ni qué 8 cuartos. Nuestros legisladores locales son los que lo pueden hacer todo. Ivonne Melgar, ¿cómo estás? Y sí nos vamos a colar, estoy casi segura. Muy buenos días, Vianey, muy buena semana para todos. Nos vamos a colar en el récord Guinness porque vamos a ser el país que en menos tiempo aprueba una reforma de gran calado, dicen los políticos. De gran calado. Bueno, pues es que... Perdón, en 7 minutos, por ejemplo, que Sonora fue el que ahorita tiene el récord en 7 minutos, leyó, analizó, debatió y aprobó la reforma. No, bueno. Bueno, de eso, imagínate cuántas reformas no aprobaríamos si tuviéramos a los legisladores de Sonora en el Congreso. Miedo mil, miedo mil. La reforma energética es ya constitucional y es la cabeza en la mayoría de los periódicos de la prensa con alcance nacional. Ya son 17 congresos que la avalaron, destaca Excelsior en su principal, Vianey, y este conteo de que solo requirió 57 horas desde que salió de San Lázaro para reunir el mínimo de votos. En 102 días se logró la meta. Se dice también en Excelsior, legisladores y secretarios de Estado cumplieron con el plan de reformas antes del plazo. Es cierto, hay que decirlo, el presidente Enrique Peña Nieto había dicho que quedaban pues el resto de los días de 2013 para establecer los cimientos que el país requería en materia de reformas estructurales y efectivamente se ha cubierto ese propósito gubernamental de contar con las bases en cuanto a la reforma hacendaria, la reforma política y la reforma energética, que eran las que faltaban cuando él se fijó esta meta. Castigarán a quienes abusen de la apertura. Dicen senadores del PRI y de Acción Nacional que ya alistan, Vianey, candados legales para que sea en la ley secundaria donde se establezcan estos castigos a contratistas, permisionarios, trabajadores, servidores públicos y personas físicas o morales, nacionales y extranjeras, que incurran en actos irregulares para obtener beneficios económicos de la apertura energética. ¿Qué sucede? Que todo el mundo celebra, digo los que celebran, los que estaban a favor de la reforma energética, el hecho de que se rompe el récord Guinness en México en estos términos de aprobar en tan pocas horas constitucionalmente esta reforma. El miércoles, sin duda, en la comisión permanente se estará promulgando, ya decretando esta constitucionalidad, este cambio del artículo 25, del 27 y del 28, y la promulgará el presidente Peña, pero también ya se habla de la importancia que tendrán las letras chiquitas. Por supuesto. Todo el mundo señala que hay que tener mucho ojo y que no se puede dar por ya cubierto el proceso, la expectativa, sino que ahí justamente en este ordenamiento, en estos ordenamientos secundarios de estos artículos constitucionales es donde se nos podrían ir las cabras y donde podríamos tener errores fatales. El diablo se esconde en las reformas secundarias, en las leyes secundarias. En los detalles, efectivamente, ahí es donde podría estar pues la maledicencia, y vamos a ver cómo se vive y cómo se prepara este proceso secundario. Por lo pronto, ratificada, dicen los medios, es la cabeza de Milenio, reforma energética lista para su promulgación, y bueno, todos los señalamientos, ¿verdad?, de los políticos al respecto. Luis Alberto Villarreal, por ejemplo, coordinador de los diputados del PAN en San Lázaro, dice que aprobadas las iniciativas, se acabaron los pretextos para crecer, que ya el gobierno del presidente Peña tiene los instrumentos para poder hacer pues lo correspondiente, ¿no? El Economista, reforma energética ya es constitucional, aprobada en 72 horas por congresos de 16 estados. Ellos cerraron un poco antes. Muchos cerraron un poco antes, porque San Luis Potosí cerró a medianoche. A medianoche, y es el número 17 que logra Excelsior en su recuento, pues establecer, ya dando como un hecho que la reforma es constitucional, porque necesitaba 16 más 1, la mitad más 1 de los congresos locales. Esta semana sería promulgada, ronda 0 en abril, es decir, en abril próximo ya empezaría Pemex a decir dónde va a invertir, dónde va a trabajar, y otras empresas foráneas, extranjeras, nacionales podrían decir a dónde también participar. Crece atractivo a iniciativa privada para invertir, pero hay rezagos, se dice. En el Financiero, aprueban 16 estados la reforma energética, logra mayoría de entidades en tiempo récord y prevén gasolineras de marcas foráneas.
ya se empiezan a ver otros detalles de las consecuencias de esta reforma, Vianey. Pero por lo pronto la generalidad es Sol de México, reforma energética lista para ser promulgada. Crónica, la reforma energética ya es constitucional. Ovaciones, inminente la aprobación energética. El Universal rastrea el tema de la eficiencia que ha tenido la paraestatal en los últimos años, en los últimos 2 sexenios, con respecto a la inversión y a la producción. Dice, crece nómina, pero no la producción. Del año 2000 al 2012 aumentó 102% el personal en áreas administrativas. Bueno, se sabía, sobrediagnosticada está esta paraestatal en cuanto a que mucho dinero y muy pocos resultados. En reforma avalan entidades, reforma energética. La mayoría, pues, Vianey, destacando esta noticia que cierra todo un ciclo de las reformas en México. ¿Sabes qué también me llamó mucho la atención? Que creo que se sorprendieron a los congresos locales y entonces la oposición tardó en armarse. Así es. Entonces se aprobó en 7 minutos, en 12, en 15, lo que haya sido. Sí. Y pues no hubo más que en Tlaxcala que lograron detener la discusión, pero de ahí en fuera algunos como zafarranchos que no pasaron a más. Sí, yo creo que sí, efectivamente aquí hay que ponerle palomita pues al gobierno federal y a su partido, que teniendo mayoría en los congresos locales la aprovechó y la operó de tal manera que pues sí, se vive esta parte que tiene también un saldo pues un poquito doloroso en el sentido de ¿y dónde está el debate? ¿Y dónde está la presencia de los congresos locales? Que pues no deberían ser solo ventanillas, no solamente oficialías de parte, ¿no? Y ahí ya me recibí, y ahí está el sellito de recibido y visto pues bueno. Eso fueron. Y creo que se va a lamentar este déficit de discusión, de legitimación desde la ponderación política, desde el debate que tiene que ser parte de la práctica parlamentaria. Para eso es el poder legislativo, es un contrapeso. Creo que aquí las prisas, las ansiedades le ganaron a los operadores, pero bueno, lograron su cometido, ¿no? Así es.